Muy buenos días. Voy a intentar hablar en castellano, con un poco de acento francés. Me perdonarán. Bueno, hemos hablado mucho de ciencias computacionales y ahora vamos a hablar un poco de ciencias humanas. Y le voy a hablar un poco del impacto de las tecnologías, de la conexión sobre nuestra vida, hablando también un poco de inteligencia artificial. Pero antes que hable de todo eso, quiero decir una cosa y una cosa sola: yo amo a la tecnología. Entonces, por supuesto, voy a hablar de cosas que no son tan positivas, pero tengan en la mente que yo amo a la tecnología, he desarrollado muchos servicios tecnológicos de medios digitales y otra cosa, entonces tengan eso en la mente. Yo creo que todos amamos a la tecnología. Entonces, solamente todos sabemos que nuestra vida colectiva ha cambiado. La imagen que le mostré es el 31 de diciembre en París, pantallas por todas partes, y por eso sabemos muy bien que nuestra vida colectiva ya no es la misma desde que apareció el celular. También cambió nuestra vida individual, nuestro aspecto físico, ya no somos los mismos. Estamos así todo el día bajo nuestra pantalla. Pero ahora bien, antes de hablar de todo eso, yo quisiera invitarles a hacer verdaderamente una gran diferencia entre dos cosas. Porque muchas veces cuando queremos analizar lo que nos está pasando, cuando queremos imaginar políticas que nosotros podemos tener frente a ese fenómeno, confundimos un poco dos cosas. Confundimos la tecnología, por supuesto, pero la filosofía de la tecnología y la economía de la tecnología. Y yo quisiera que hiciéramos la diferencia entre dos cosas. Primero, la red. Y la segunda cosa, la economía de los datos. Y yo pienso que las dos cosas son muy diferentes y tienen un impacto muy diferente sobre nuestra vida. La red es una historia muy antigua. Me gusta mucho hablar de este monje español del siglo XIII, que se llama Raymond Lull, que fue místico, teólogo, filósofo y poeta del siglo XIII. Él inventó algo que se llamaba la ars combinatoria, que era una clase, digamos, de red de papel en que él manejaba diferentes conceptos para que esos conceptos daran algo de muy sofisticado en la mente. También podemos decir que durante todo el siglo XX esa utopía de la red se desarrolló. Me gusta también mencionar a alguien que se llama Teilhard de Chardin, que imaginó que a un momento, poniendo en conexión todas las mentes, la sabiduría, el conocimiento, las conciencias humanas, se podía crear algo que se llama la noosfera, que era como una conciencia universal. Y de todas esas cosas la encontramos, por ejemplo, en la Declaración de Independencia del Ciberespacio, que fue publicado en 1996 por John Perry Barlow, que verdaderamente apunta a toda esa utopía de la red. Mientras la economía de los datos es una historia muy reciente. No, ustedes van a reconocer aquí a Mark Zuckerberg, a Sheryl Sandberg. ¿Qué es la economía de los datos? Más que todo, poner en conexión gente, poner en conexión contenido, necesita que tengamos datos sobre los contenidos y los usuarios. Y a un momento, ese hecho técnico dio unas ideas diciendo que esos datos podrían verdaderamente ser el fundamento de una nueva economía. Una economía basada sobre lo que sabemos de cada uno de nosotros, sobre lo que sabemos del comportamiento de cada uno de nosotros. Entonces, usando esos datos que eran necesarios para, digamos, desarrollar de manera técnica la red, se construyó una economía, y algunos dicen que esa economía extrae hoy día más datos de lo que es necesario para normalmente dar el servicio que nosotros queremos tener cuando nos conectamos. Y si hago la diferencia, y por supuesto, la economía de los datos es la publicidad que a un momento nos apunta. Y si hago la diferencia entre las dos cosas es porque las dos cosas tienen un impacto muy diferente sobre nuestras vidas. Primero, la red crea un territorio común.
La red nos pone todos juntos. Pero al mismo tiempo, la economía de los datos fragmenta las cosas, porque apunta a las cosas más individuales que tenemos nosotros, las cosas que más nos diferencian de los demás. Entonces tenemos esos dos movimientos contradictorios y en realidad hemos pasado, digamos, del momento de las masas, momento de industria, individuales, identidad, a lo que podríamos llamar hoy día la muchedumbre o la multitud, que es una colección de fragmentos que de vez en cuando ya no tienen terreno común. La hipótesis que hacemos es que desde hace ahora 10, 15 años, la economía de los datos se ha apoderado de la red. Entonces, si pongo las grandes eras de nuestra historia digital reciente, se puede resumir, a mi manera de ver, de tres eras diferentes. Primero, al principio de la red, la era del acceso, la revolución tecnológica del acceso fue la copia. Cada contenido ya es un expediente se puede copiar y teníamos acceso a todo. Una riqueza increíble tener acceso a todos. Después, en el 2006, 2007, con el celular, con la conexión permanente, con los datos que vienen, tenemos la era de la propagación. Podemos compartirlo todo. Entonces, no solamente tenemos acceso a todo, sino que tenemos acceso a todos. Eso es el segundo momento, la era de la propagación, y voy a hablar un poco de ella. La tercera era, que viene con la inteligencia artificial, a mi manera de ver, es la producción ilimitada. Como se dijo, la eficiencia, el aumento de la productividad en la producción artificial va a hacer que a un momento no hay casi límite en lo que se puede producir. En mi ámbito profesional, lo del periodismo, el contenido audiovisual, el contenido escrito, ya lo estamos viendo por el momento. Pero eso se va a incrementar en casi todos los ámbitos. Y eso es lo que llamo la era, más que tarde lo voy a comentar, la era del entretejido. Bueno, unas palabras sobre la era de la propagación. Aquí he mencionado uno de los libros que yo he escrito al respecto, que se tradujo en castellano. La era de la propagación es el triunfo de la economía de la atención. Y la economía de la atención tiene dos consecuencias. La primera es la dependencia individual al teléfono. La segunda es la polarización colectiva. ¿Qué llamamos economía de la atención? Algo muy simple. Es que el negocio de esta parte de la economía de los datos, el negocio de las grandes plataformas, Meta, Google y muchas otras, es un negocio que depende del tiempo que pasamos en esas plataformas. Cuanto más tiempo pasamos en esas plataformas, más grande es la cifra de negocio de esas plataformas, porque más publicidad venden, más abonos venden. No tiene nada de ideología aquí, solamente un incremento de la cifra de negocios. Entonces, para eso, por supuesto, su reto es hacernos pasar el tiempo más grande posible en sus plataformas. Primer efecto, la dependencia al teléfono público, al teléfono celular. No sé por qué dije eso. Al teléfono celular. Es muy interesante. Tendría que ver un psicólogo para tratar de entender por qué ese lapso. Es muy interesante. Yo trabajo en una compañía pública, así que seguramente algo me viene. Pero bueno, voy a intentar no perder mucho tiempo así. Bueno, la dependencia es solamente el uso de instrumentos para que nosotros pasemos
el tiempo más grande posible en estas plataformas. Aquí pongo, por ejemplo, el retrato de B.G. Fogg, que es el head del departamento que se llama Captología en Stanford, donde se mezcla ciencias computacionales y ciencias humanas para que nosotros pasemos mucho tiempo en nuestro celular y que no lo dejemos por al lado. Han utilizado, y no tengo tiempo para desarrollarlo, tres efectos de neurociencia: la recompensa aleatoria, lo que se supone que su interfaz funciona como una máquina de azar en el casino, el efecto de integridad y la experiencia óptima. Todo eso en realidad hace que pasamos aquí en ese continente un promedio de 5 horas, 6 horas sobre nuestro teléfono portátil. En Europa, el 40% del tiempo que pasamos despiertos lo pasamos en las redes. Y en realidad eso tiene importancia. Segunda consecuencia, la polarización. Aquí ve el 6 de enero en Estados Unidos. Y por supuesto la frase del presidente Biden cuando le preguntaron qué efecto tenían las redes sociales en la democracia, en la gestión de la pandemia, y tuvo esa frase: matan a personas. En realidad, la polarización se explica de manera absolutamente no ideológica, pero otra vez económica. Le tomo 30 segundos para explicarle cómo funciona la cosa. Los mensajes, los contenidos en las plataformas están organizadas bajo un solo sistema o bajo un solo criterio, que es el criterio de eficiencia económica. Cuanto más eficiente económicamente es un mensaje, más acelerado y más amplificado resulta por los algoritmos. ¿Y qué es un mensaje que tiene eficiencia económica? Es muy simple, es un mensaje que cumple con 2 condiciones. Primera condición, es un mensaje que va a atraer su atención incluso cuando usted está en familia, está haciendo otra actividad. Segunda condición, es un mensaje que usted va a compartir muy rápidamente y así, compartiéndolo, usted va a atraer la atención de otras personas. Entonces es un mensaje que va a dar cifra de negocios en realidad, porque va a atraer la atención incluso cuando usted está haciendo otra cosa. ¿Y cuáles son los mensajes que cumplen con esas 2 condiciones? Son mensajes emocionales. Mensajes que apuntan a su emoción y no a su razón. Es por eso que muchas veces tenemos la impresión cuando estamos en las redes sociales, cuando estamos en plataforma, que lo que vemos apunta siempre y siempre a nuestras emociones. Por eso que en uno de mis libros he podido decir, tenemos que tener cuidado porque hay un riesgo que la democracia es el resultado del demos, el pueblo, sea una emocracia, resultado de nuestras emociones. Y yo tengo la certeza que no se puede construir un espacio público común bajo nuestras emociones, porque nuestras emociones nos polarizan. Ahora bien, tercer periodo, el periodo que viene con la inteligencia artificial. Y voy a ir bastante rápidamente porque no me queda mucho tiempo. Como buen francés no respeto el horario. Entonces 2 cosas que la inteligencia artificial va a producir. 2 efectos, porque la inteligencia artificial, como le dije, en ese ámbito que es el mío, va a producir un fenomenal aumento de la cantidad de mensajes, imágenes, textos, contenidos que nosotros tenemos. Y esa, lo que he llamado yo la submersión, va a dar 2 efectos. Primer efecto, cuando tenemos muchísimas opciones. Cuando usted está, no sé, en Spotify o en Netflix y tiene, por ejemplo, que elegir dentro de 41,000 programas diferentes, usted ya no elige, usted delega su elección. Y delega su elección a un modo de cálculo que es algorítmico. Entonces usted delega la elección a una solución utilitarista. No es muy peligroso eso,
cuando se trata de escoger un programa, una serie televisiva que mirar. Resulta mucho más complicado cuando usted delega opciones utilitaristas sobre lo que quiere estudiar, cómo quiere votar, cómo quiere hacer esos momentos muy importantes de la vida. Segunda consecuencia, y casi después termino con eso, otra consecuencia después es que la producción inmensa de contenidos va a producir un entretejido entre la realidad y la ficción. Estoy mostrando aquí imágenes de un concierto de ABBA en que yo he podido aplaudir a 4 avatars de los cantantes que son creaciones artificiales. El entretejido entre realidad y ficción va a aumentar de manera absoluta. Vamos a arrendar un automóvil con una inteligencia artificial, vamos a conversar con robots conversacionales, vamos a tener toda una parte de la vida nuestra en la cual se va a entretejer la realidad y la ficción. Esto es muy útil, esto es muy agradable, salvo que siempre hay la amenaza de la alucinación. Y el primer ejemplo de alucinación que tenemos de alguien que no supo diferenciar entre la realidad y la ficción, resulta que fue escrito en 1605, es Don Quijote de la Mancha. Él vivía en su mundo ficcional, no podía hacer la diferencia entre la realidad y la ficción, pero si usted mira bien lo que fue su vida, es una vida muy triste, donde siempre recibe pegazos. No es una vida que sea muy deseable. Termino en 30 segundos con unas pistas para el futuro. Primera pista, lo que me parece no ser una solución es lo que llamo la ilusión técnica. Decir que los problemas planteados por la tecnología la va a resolver. Eso lo entiendo a cada vez cuando me hablan de la información, me hablan de todo eso, me dicen, la inteligencia artificial que va a producir información será combatida por la inteligencia artificial que va a combatir las inteligencias artificiales que producen falsa información. Yo creo que eso es una ilusión técnica. Después hay un peligro político de pensar que la única alternativa resulta entre la selva o el parque zoológico. La selva, no tener regulación, el parque tecnológico, estar como en China y tener un riesgo democrático que vamos a vigilar a toda la sociedad para que podamos estar seguros que no tenemos un riesgo que viene de la inteligencia artificial o de la tecnología. Por eso muestro esas imágenes de China. Yo creo que la salud pública y la gobernanza que tenemos que tener de la tecnología tiene que encontrar un camino que sea medio entre la selva y el parque zoológico. Entonces, 3 pistas para terminar. Verdaderamente viene la música. La necesidad política. Termino con esto. 3 puntos. Responsabilidad algorítmica. Yo creo que tenemos que pedir a las compañías que utilizan inteligencia artificial y algoritmos que sean responsables de eso y que tengan una transparencia de su sistema. Tercer pista, antes de decir adiós, dominar los modelos de negocios, porque una y otra vez el problema en eso no es la tecnología, sino la economía de la tecnología y al fin y al cabo, para terminar con eso, educación y filosofía. Y termino con esa imagen que me gusta mucho porque vemos a robots e inteligencias artificiales que tratan de comportarse como humanos y al mismo tiempo humanos que están en su pantalla y que se comportan como robots. Muchas gracias.